Y las religiones monoteístas. ¿Tenemos el mismo Dios que los no cristianos? Por el P. Basile Sacas. Los pueblos hebreos e islámicos y los cristianos. Estas tres expresiones de un monoteísmo idéntico hablan con las voces más auténticas y antiguas, e incluso las más audaces y confiadas. ¿Por qué no sería posible que el nombre del mismo Dios, en lugar de engendrar oposición irreconciliable, conduzca más bien al respeto mutuo, la comprensión y la coexistencia pacífica? ¿No debería la referencia al mismo Dios, al mismo Padre, sin perjuicio de la discusión teológica, llevarnos más bien un día a descubrir lo que es tan evidente, pero tan difícil, que todos somos hijos del mismo Padre, y que, por lo tanto, todos somos hermanos? Papa Pablo VI, Lacroix, 11 de agosto de 1970. El jueves 2 de abril de 1970 tuvo lugar en Ginebra una gran manifestación religiosa. En el marco de la segunda conferencia de la Asociación de Religiones Unidas, se invitó a los representantes de 10 grandes religiones a reunirse en la Catedral de San Pedro. Esta oración común se basó en la siguiente motivación. Se invitó a los fieles de todas estas religiones a convivir en el culto del mismo Dios. Veamos entonces si esta afirmación es válida a la luz de las Sagradas Escrituras. Para explicar mejor este asunto, nos limitaremos a las tres religiones que históricamente se han sucedido en este orden: judaísmo, cristianismo e islam. Estas tres religiones reclaman, de hecho, un origen común como adoradores del Dios de Abraham. Así, es una opinión muy extendida que, dado que todos reclamamos ser descendientes de Abraham, los judíos y musulmanes según la carne y los cristianos espiritualmente, todos tenemos como Dios al Dios de Abraham, y los tres lo adoramos, cada uno a su manera, naturalmente, como el mismo Dios. Y este mismo Dios constituye, de alguna manera, nuestro punto de unidad y de comprensión mutua, invitándonos a una relación fraternal, como enfatizó el gran rabino Dr. Safran, parafraseando el Salmo. Oh, qué bueno es ver a los hermanos sentados juntos. Desde esta perspectiva, es evidente que Jesucristo, Dios y hombre, el Hijo coeterno con el Padre sin principio, su encarnación, su cruz, su gloriosa resurrección y su segunda y terrible venida, se convierten en detalles secundarios que no pueden impedirnos fraternizar con aquellos que lo consideran como un simple profeta, según el Corán, o como el hijo de una prostituta, según ciertas tradiciones talmúdicas. Así colocaríamos a Jesús de Nazaret y a Mahoma en el mismo nivel. No sé qué cristiano digno de ese nombre podría admitir esto en su conciencia. Podría decirse que en estas tres religiones, dejando de lado el pasado, uno podría estar de acuerdo en que Jesucristo es un ser extraordinario y excepcional y que fue enviado por Dios. Pero para nosotros los cristianos, si Jesucristo no es Dios, no podemos considerarlo ni como un profeta, ni como alguien enviado por Dios, sino solo como un gran impostor sin comparación, habiéndose proclamado a sí mismo Hijo de Dios, haciéndose así igual a Dios. Marcos 14:62. Según esta solución ecuménica en el nivel supraconfesional, el Dios trinitario de los cristianos sería lo mismo que el monoteísmo del judaísmo, del islam, del antiguo hereje Sabelio, de los modernos antitrinitarios y de ciertas sectas iluministas. No habría tres personas en una sola divinidad, sino una sola persona, inmutable para unos, o cambiando máscaras sucesivamente, Padre, Hijo, Espíritu, para otros. Y no obstante, se pretendería que este es el mismo Dios. Aquí algunos podrían proponer ingenuamente. Sin embargo, para las tres religiones hay un punto en común. Todas confiesan a Dios como Padre. Pero según la Santa Fe Ortodoxa, esto es un absurdo. Siempre confesamos, gloria a la Santa, consubstancial, vivificante e indivisible Trinidad. ¿Cómo podríamos separar al Padre del Hijo cuando Jesucristo afirma, yo y el Padre somos uno? Y San Juan el Apóstol, evangelista y teólogo, el apóstol del amor, afirma claramente, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Juan 2:23. Pero incluso si los tres llamamos a Dios Padre, ¿de quién es realmente Padre? Para los judíos y los musulmanes, Él es el Padre de los hombres en el plano de la creación, mientras que para nosotros los cristianos, Él es, ante todo, antes de la fundación del mundo. Juan 17:24, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3, y a través de Cristo es nuestro Padre por adopción. Efesios 1, 4, 3 y 5, en el plano de la redención. ¿Qué semejanza hay entonces entre la paternidad divina en el cristianismo y en las otras religiones? Otros podrían decir, pero aún así, Abraham adoró al Dios verdadero.
Y los judíos, a través de Isaac, y los musulmanes, a través de Agar, son descendientes de este verdadero adorador de Dios. Aquí será necesario aclarar varias cosas. Abraham no adoró a Dios en absoluto en la forma del monoteísmo unipersonal de los demás, sino en la forma de la Santa Trinidad. Leemos en las Sagradas Escrituras. Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, y se postró en tierra. Génesis 18, 1-2. ¿Bajo qué forma adoró Abraham a Dios? ¿Bajo la forma unipersonal o bajo la forma de la Divina Trinidad? Nosotros, los cristianos ortodoxos, veneramos esta manifestación del Antiguo Testamento de la Santa Trinidad en el día de Pentecostés, cuando adornamos nuestras iglesias con ramas que representan los antiguos encinares, y cuando veneramos en medio de ellas el icono de los tres ángeles, tal como nuestro padre Abraham los veneró. La descendencia carnal de Abraham no puede servirnos de nada si no somos regenerados por las aguas del bautismo en la fe de Abraham. Y la fe de Abraham era la fe en Jesucristo, como el mismo Señor ha dicho. Vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Así era también la fe del profeta y rey David, quien escuchó al Padre Celestial hablando a su Hijo consustancial. Dijo el Señor a mi Señor. Salmo 109:1, Hechos 2:34. Así era la fe de los tres jóvenes en el horno de fuego cuando fueron salvados por el Hijo de Dios. Y del santo profeta Daniel, quien tuvo la visión de las dos naturalezas de Jesucristo en el misterio de la encarnación cuando el Hijo del Hombre vino al anciano de días. Dan 7:5. Por eso el Señor, dirigiéndose a la biológicamente incontestable descendencia de Abraham, dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Juan 8:39. Y estas obras son creer en aquel que Dios ha enviado. Juan 6:29. ¿Quiénes son entonces la posteridad de Abraham? ¿Los hijos de Isaac según la carne o los hijos de Agar la egipcia? ¿Es Isaac o Ismael la posteridad de Abraham? ¿Qué enseña la Sagrada Escritura por boca del divino apóstol? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno solo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gal 3:29. Es entonces en Jesucristo que Abraham se convirtió en padre de muchas naciones. Gen 17:5, Rom 4:17. Después de tales promesas y tales certezas, ¿qué significado tiene la descendencia carnal de Abraham? Según la Sagrada Escritura, Isaac es considerado como la simiente o posteridad, pero solo como imagen de Jesucristo. A diferencia de Ismael, el hijo de Agar, Gen 16 Pors, Isaac nació en la milagrosa libertad de una madre estéril, en la vejez y contra las leyes de la naturaleza, de manera similar a nuestro Salvador, quien nació milagrosamente de una virgen. Subió la colina de Moría, así como Jesús subió al Calvario, llevando sobre sus hombros la madera del sacrificio. Un ángel libró a Isaac de la muerte, así como un ángel removió la piedra para mostrarnos que el sepulcro estaba vacío, que el resucitado ya no estaba allí. A la hora de la oración, Isaac encontró a Rebeca en el campo y la llevó a la tienda de su madre Sara, así como Jesús encontrará a su iglesia en las nubes para llevarla a las moradas celestiales, la nueva Jerusalén, la patria tan anhelada. No, no tenemos el mismo Dios que los no cristianos. La condición indispensable para conocer al Padre es el Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Nuestro Dios es un Dios encarnado, a quien hemos visto con nuestros ojos y tocado con nuestras manos. 1 Juan 1:1. Lo inmaterial se volvió material para nuestra salvación, como dice San Juan Damasceno, y Él se ha revelado en nosotros. Pero, ¿cuándo se ha revelado Él entre los judíos y musulmanes actuales para que podamos suponer que conocen a Dios? Si ellos tienen una comprensión plena de Dios fuera de Jesucristo, entonces Cristo se encarnó, murió y resucitó en vano. Según las palabras de Cristo, ellos aún no han llegado plenamente al Padre. Tienen concepciones sobre el Padre, pero esas concepciones no contienen la última y suprarracional revelación de Dios dada a la humanidad a través de Jesucristo. Para nosotros los cristianos, Dios es inconcebible, incomprensible, indescriptible e inmaterial, como dice San Basilio el Grande. Para nuestra salvación, Él se volvió,
en la medida en que estamos unidos a Él, concebido, descrito y material, mediante la revelación en el misterio de la encarnación de su Hijo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por esto San Cipriano de Cartago afirma que quien no tiene a la Iglesia como madre, no tiene a Dios como Padre. Que Dios nos preserve de la apostasía y de la venida del anticristo, cuyos signos preliminares se multiplican día a día. Que nos preserve de la gran aflicción que ni siquiera los elegidos serían capaces de soportar sin la gracia de aquel que acortará esos días. Y que nos preserve en el pequeño rebaño, el remanente según la elección de gracia, para que nosotros, como Abraham, podamos regocijarnos en la luz de su rostro, por las oraciones de la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María, de todas las huestes celestiales, la nube de testigos, profetas, mártires, jerarcas, evangelistas y confesores que han sido fieles hasta la muerte, que han derramado su sangre por Cristo, que nos han engendrado por el Evangelio de Jesucristo en las aguas del bautismo. Somos sus hijos, débiles, pecadores e indignos, por supuesto, pero no extenderemos nuestras manos hacia un Dios extraño. Amén. Basile Sacla fue transmis, 5 de abril de 1970.